Buenas noches, licenciado. Es un gusto para mí poder compartir con usted y a los que llegue este video. A través de él quiero compartir la recopilación de todos los temas que estuvimos viendo durante este semestre. La verdad fue un aprendizaje bastante significativo para mi vida y considero que fue igual para el resto de mis compañeros. Debido a que el video pues es un poco breve, quiero compartirle brevemente los temas que estuvimos abordando durante este semestre. El primer tema que estuvimos viendo fue la importancia de la comunicación oral. La medida en que una sociedad se desarrolla, de igual manera aumenta la necesidad de comunicarse. El aprendizaje de la comunicación oral es indispensable para lograr diversos objetivos. Por tanto, hombres como mujeres deseamos hablar y ser escuchados para obtener mejores resultados en la vida diaria. La comunicación oral está ligada a un tiempo. Es siempre dinámica en un continuo ir y venir. La necesidad de comunicarnos mediante la expresión oral es innegable en la sociedad actual, ya que en nuestro diario vivir debemos interactuar cada vez más con personas de diferentes lugares. Es algo importante, algo imprescindible para nuestras vidas el poder dialogar, el poder comunicarnos con los demás. Y en este primer tema estuvimos viendo esa importancia, ese énfasis de la correcta comunicación oral con nuestra sociedad y cómo poder aportar nuestras ideas, nuestros pensamientos a los demás de manera correcta. Eso fue en cuanto a la importancia de la comunicación oral. También estuvimos viendo el proceso comunicativo. En el proceso comunicativo creemos que son necesarios para que exista un intercambio de datos entre individuos. No podemos nosotros creer que solamente nos vamos a comunicar con nosotros mismos sin que exista un proceso comunicativo. Este intercambio se produce entre individuos de diferentes especies. Sin embargo, el proceso comunicativo más complejo es aquel que tiene lugar entre los seres humanos. Dicho proceso se compone de una serie de elementos sin los cuales no podía existir. Estos elementos concluyen a un emisor, que es el que emite el mensaje, un receptor, que es el que recibe la información o el mensaje o la información emitida, un código, los signos comunes entre el emisor y el receptor, y un canal, el medio físico en el que tiene lugar el proceso de comunicación. El proceso de comunicación se vale del lenguaje para existir. Por tanto, sin el lenguaje y los códigos inherentes al lenguaje sería imposible comunicarnos con otras personas. Y también estuvimos viendo el tema de los principios de la comunicación oral. No es simplemente transmitir un mensaje, sino la forma correcta de cómo lo vamos a transmitir. Y la comunicación oral tiene sus principios básicos para poder transmitir la información de manera correcta. Podemos hablar, número 1, el énfasis, la estructura, la repetición, la sencillez, la claridad, entre otros principios que nos ayudan a expresarnos de forma clara. Tenemos que ser claros en el énfasis, qué es lo que queremos transmitir. Por eso es importante que reconozcamos los principios de la comunicación oral, porque si no tenemos un énfasis, un punto a donde queremos llegar, no vamos a poder aterrizar un mensaje o una información. La estructura, ¿cómo está estructurado el mensaje? ¿Cómo lo vamos a dar a entender al auditorio? La repetición, es importante también tomar en cuenta repetir el mensaje para que pueda llegar a los oyentes. La sencillez y la claridad, ser uno claro y conciso en el mensaje que quiere transmitir.
lo que desea uno transmitir hacia los demás. Eso es en cuanto a los principios de la comunicación oral. En los principios también podemos tomar en cuenta que es muy importante la apariencia personal, la mirada, la expresión facial y los gestos, porque cada uno de estos aspectos nos va a ayudar a poder transmitir la información de manera clara y concisa a los demás. Nuestro aspecto personal, la apariencia, la mirada para transmitir el mensaje, la expresión facial, eso también expresa mucho un mensaje, los gestos que utilicemos al hablar. El siguiente tema también, que no es menos importante que el anterior, habla acerca de las clases de la comunicación oral. Siempre se van a clasificar de forma singular, duales, plurales, donde son parte de un diálogo cotidiano. Las clases de comunicación oral nos ayudan a poder dialogar de una forma más sencilla y que nos permita establecer una conversación con confianza y respeto para que se produzca un diálogo que requieren estas 5 condiciones. Puede ser la presencia de 2 o más interlocutores, una alternancia entre las réplicas, la confianza, el respeto, distensión y el interés. Dichas actitudes se detectan en nuestro interlocutor a partir de diversos síntomas por su tono de voz, su expresión facial. Todo esto se detecta cuando estamos transmitiendo un mensaje a los demás. Lenguaje figurado. Este es un tema, por más decirlo, interesante, porque nos habla acerca de que la poesía es un género sugerente. El lenguaje que se utiliza procura evitar que se digan las cosas tal y como son. Al analizarla, no puedes hacer una interpretación literal de lo que lees, sino que debes buscar otras alternativas de su significado. El poeta utiliza todos los recursos literarios que considera pertinentes, modifica el pensamiento y el lenguaje para enriquecer el contenido de su obra. Por ejemplo, en lenguaje figurado, podemos decir que para transmitir un mensaje, para dar una enseñanza, para llevar una información o un mensaje, podemos utilizar metáforas, que es una comparación indirecta que establece relación e identidad entre dos realidades. Símil es una comparación directa que establece una relación de semejanza entre dos realidades. La prosopopeya o personificación consiste en atribuir cualidades humanas, objetos o animales. Estos aspectos nos ayudan a poder transmitir un mensaje de manera figurada. Podemos utilizar también símbolo, que esto es la representación de una realidad por medio de otra. Animalización, se le atribuye cualidades de animales a las cosas o seres humanos. Viene a mi mente cuando hablamos de un lenguaje figurado, cuando también Jesús quería transmitir un mensaje a sus oyentes, a sus discípulos o a un pueblo. Utilizaba parábolas para poder transmitir un mensaje u una enseñanza. Entonces, ahí es donde nosotros estamos utilizando el sentido figurado para transmitir una información. También estuvimos viendo el seguimiento de instrucciones. Este punto es muy importante. En mi caso, como estudiante de profesorado, en la cual también estoy laborando en un colegio, veo que es un tema muy interesante, porque a veces nos cuesta mucho seguir instrucciones, ¿verdad? Seguir las instrucciones es importante porque a través de enseñanzas impartidas, llevadas a cumplir los lineamientos correspondientes, para poder llevar a cabo una tarea, para poder llevar a cabo un mensaje, una información, es importante poder seguir las instrucciones. Seguir instrucciones es algo básico para nuestra vida, porque al cumplirlas logramos hacer las cosas correctamente, y no hay nada que anhelemos más que hacer las cosas
de la manera correcta. Para eso es importante que tomemos en cuenta seguir todas y cada una de las instrucciones tal cual fueron dadas al pie de la letra. La predicción y pronóstico en la lectura, uno de los temas también muy interesantes. El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan como índices para predecir el contenido. Predicción, el conocimiento que el lector tiene sobre el mundo y que le permite predecir el final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta, etc. Esto es interesante porque a través de la predicción, nosotros con leer una parte de un cuento, de una novela, de una historia, de una carta, podemos nosotros comprender más o menos cómo va a concluir dicha carta o cuento, historia, lo que estemos leyendo. La anticipación, aunque el lector no se le prolonga, mientras lee, va haciendo anticipaciones que pueden ser léxico-semánticas, es decir, anticipan algún significado relacionado con el tema, o las sintácticas, donde se anticipa alguna palabra o una categoría sintáctica como un verbo, un sustantivo, etc. Esto es en cuanto a la predicción, el pronóstico de la lectura. La comprensión lectora. La comprensión lectora, recuerdo que es un tema que estuvimos viendo más o menos en la semana número 8, que requiere de mucha atención y voluntad. Para poder comprender una lectura requiere que yo ponga mucha atención, ponga de mi voluntad, porque es parte del sujeto, y lograr un pensamiento finalmente, poder explicarlo con nuestras propias palabras. Y eso es lo que abarca desde el alfabetismo inicial, descodificación y codificación de fonemas, hasta la llamada comprensión lineal o literal. La comprensión lectora requiere que uno ponga mucho de su voluntad, de su atención, para luego poder descifrar, para luego poder explicar de manera correcta un tema o una lectura que hayamos llevado a cabo. Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos que se pueden enseñar y se pueden aprender. Son actividades mentales de elevada categoría en orden a conseguir un objetivo que es claro, comprender bien lo que se lee. Al final de todo, lo que se requiere es poder comprender bien lo que estamos nosotros leyendo en ese momento. El propósito de la lectura para leer de manera intencionada, es decir, con un objetivo claro, saber qué es lo que nosotros deseamos y activar de esa manera los conocimientos previos. Reconocimiento de textos argumentativos. Esta es una organización donde podemos contextualizar el juicio de una acción que implica defender una serie de razones o argumentos. Argumentar un texto para mí es poder convencer a los lectores de que es algo verídico y además se plantean situaciones entre las personas. Reconocimiento de textos argumentativos trata de convencer yo a las personas con lo que yo estoy expresando, con lo que yo estoy enseñando, utilizar diferentes tipos de argumentos para poder llevar a cabo el mensaje, para que las personas puedan comprender lo que se está enseñando. En la semana 10 estuvimos viendo un poco acerca de la planificación de la microdocencia. Este fue un tema bastante interesante, llamó mucho mi atención porque nos hizo practicar un poco acerca de cómo elaborar una planificación y detallarla, y cómo íbamos a poder llevar a cabo una clase con todos sus aspectos, con el indicador de logros, con la competencia, con las actividades de aprendizaje, la evaluación, las estrategias, todo lo que íbamos a utilizar para poder llevar a cabo una clase de la manera correcta, utilizando todos y cada uno de los aspectos que contiene el CNB.
En la semana 11 vimos acerca de la microdocencia. Ya habíamos planificado toda nuestra clase, cómo se iba a llevar a cabo, y en el punto de la microdocencia íbamos a ejercer la práctica de cómo podíamos llevarla a cabo de manera correcta, cómo íbamos a poder desarrollar la clase según nuestra planificación. Podemos escribir de una mejor manera, ponernos cómodos, estar solos y evitar copiar lo que otras personas dicen, ¿verdad? Ejercer nuestro propio punto de vista en cuanto a la microdocencia. Y para poder escribir mejor, que fue uno de los temas también, hablábamos acerca de la comodidad, de buscar un lugar donde estemos nosotros cómodos para poder hacerlo de la manera correcta. Comunicarnos de forma adecuada hará que podamos seguramente cumplir la mayoría de nuestras metas. Escribir mejor es algo muy importante. Las faltas de redacción, sintaxis, ortografía, gramática y otros errores que ningún profesional se puede permitir que se lleven a cabo, puesto que ponen en mayor evidencia en nuestros días. Es importante poder tomar en cuenta este tema en nuestras vidas para poder corregir todos nuestros errores ortográficos. Estuvimos viendo también un poco acerca de narración autobiográfica, donde nosotros escribimos nuestra propia autobiografía para poder dar a conocer acerca de nuestra vida y de las experiencias que hemos obtenido durante nuestra vida. Y por último hablamos un poco acerca de la competencia lingüística, que hablaba acerca de enmarcar el concepto de competencias básicas y lo que ello significa en la competencia lingüística, en la planificación educativa, desde la perspectiva de lo especificado en las leyes educativas actuales, aportar argumentos concluyentes acerca de la importancia que tiene el desarrollo adecuado de la competencia comunicativo-lingüística para la adquisición de aprendizajes, poner de relieve de modo razonado el hecho de que un desarrollo adecuado de la competencia comunicativo-lingüística evita un buen número de dificultades del lenguaje, usada para ordenar nuestro pensamiento, comprensión y expresar nuestro mundo interior, la expresión, y usada para relacionarnos con la sociedad. Esto es lo que estuvimos viendo en cuanto al tema de la competencia lingüística, explicado y resumido brevemente en nuestras propias palabras. Preparé un pequeño resumen de cada uno de los temas, lo cual expliqué en esta ocasión, y que espero que haya sido claro y conciso en los temas que hemos visto. Muchas gracias. Buenas noches.